Hola a todos, gracias Ismael por esa mesa tan interesante sobre la COP y ahora vamos a dar paso a esta segunda mesa en la que vamos a tratar sobre la diligencia debida, que es una directiva que aprobó este verano la Unión Europea y que tiene que transponerse ahora a la ley nacional y que entrará en vigor dentro de 2 años. Afectará a las compañías con más de 1.000 profesionales en plantilla y una facturación superior a los 450 millones. Y la cuenta atrás ya ha comenzado, así que para hablar de este tema tengo conmigo a María Lledó, que es directora para Asuntos Europeos de Acento. Muchas gracias por venir, bienvenida. Gracias a ti, María. Muchísimas gracias. A Borja Miranda, que es Managing Director en Sodali & Co. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, buenos días. Y a Joaquín Guerola, socio de Riesgos y Sostenibilidad en PwC España. Encantado. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir a los tres. Pues si os parece, vamos a entrar en materia. Me gustaría iniciar la conversación hablando un poco de qué es la Directiva de Diligencia Debida, el marco en el que se ha construido, pues porque no está sola, ¿no? Europa está haciendo muchísimos esfuerzos en regulación, ya se ha comentado en la mesa anterior que pues, se está caminando mucho por el lado de la regulación y después me gustaría también analizar cómo se va a aplicar y cómo afecta también a las empresas. María, quiero empezar contigo. No sé si nos puedes hacer esta pequeña introducción de cómo está afrontando Europa esta regulación y esta pieza del puzzle que es la Directiva de Diligencia Debida. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, no sé si lo sabéis, pero yo tengo un pasado en la administración pública. Hasta el pasado día 1 de septiembre fui la secretaria general para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Con lo cual yo creo que esa foto sí soy capaz de hacerla, ¿no? Estamos hablando de la diligencia debida, que yo creo que ha sido una de las directivas más importantes, más relevantes y más difíciles de sacar a lo largo de la anterior legislatura. Daros cuenta de que toda esta serie de normativas no solamente se conciben para regular, sino que realmente lo que se busca es transformar profundamente el tejido empresarial europeo, ¿no? La SFDR, la Directiva de Divulgación de Información No Financiera, todo esto está consolidando un marco legislativo para promover la sostenibilidad, la transparencia y la resiliencia empresarial, ¿no? Estas normativas no solo buscan esa sostenibilidad interna, ¿no? Sino que el objetivo, y lo decía antes Adriana, es posicionar a Europa como líder en autonomía estratégica, reduciendo la dependencia de materias primas críticas, de tecnología, de países como China, ¿no? Esa es la senda que está marcando una Unión Europea, ¿no? Con los informes de Letta, de Draghi. Entonces, bueno, si bien es cierto que a primera vista pues esto puede parecer un desafío, ¿no? Para las empresas, pues al final es una oportunidad, ¿no? Con lo cual, quizás como idea general, Europa está marcando un camino y nosotros pues debemos seguirlo, y el objetivo pues es esa economía más ética, más resiliente y sobre todo más competitiva. Y volviendo un poco a los marcos, no sé si nos podrías hacer pues, diligencia debida. Lo que se trata tiene este objetivo, taxonomía, un breve resumen de las 3 o 4 normas que se están poniendo en marcha. Bueno, como te decía, va todo un poco en el mismo sentido, ¿sabes? O sea, tienes ese objetivo global y luego lo vas detallando, ¿no? O sea, yo creo que luego quizás hablaremos un poquito más adelante, ¿no? ¿Cuál es la novedad de la diligencia debida? ¿Qué supone todo esto, ¿no? Pero al final yo creo que la idea base y con la que nos tenemos que quedar pues es esa búsqueda, ¿no? de la transformación del tejido empresarial. Joaquín, una vez que hemos entrado un poco en el marco en donde se inserta esta nueva pieza, me gustaría que nos explicaras en más detalle cuál es el objetivo concreto de esta directiva. Creo que es trasladar la sostenibilidad a las cadenas de valor. ¿Por qué es importante este objetivo? Pues mira, yo creo que es muy importante el objetivo que has dicho y que es fomentar la sostenibilidad de las cadenas de valor más allá de la Unión Europea, ¿vale? O sea, tiene un carácter, digámoslo así, extraterritorial, o sea, porque al final los derechos humanos y el cuidado del planeta y del medio ambiente no tiene fronteras, o no debería tenerlos, ¿vale? Si nos vamos al objetivo de fomentar esa sostenibilidad, yo creo que no debemos olvidar que el primer objetivo de las compañías es generar beneficios y generar valor a los accionistas, ¿vale? Pero eso no se puede hacer dañando al planeta y a los que vivimos en el mismo, ¿vale? Y eso creo que es súper importante. Solo por eso creo que el fin de la directiva o la directiva está totalmente justificada. Si hablamos de qué es esto de fomentar la sostenibilidad,
¿Y por qué hacerlo más allá de la Unión Europea? Oye, las cadenas de valor son cada vez más complejas. Ya hay sectores que están muy acostumbrados a gestionar este tipo de riesgos, como puede ser el sector textil, pero ya está pasando en todos los sectores. Las cadenas son cada vez más transnacionales, más largas, más complicadas. Muchas veces los riesgos relevantes, tanto en el ámbito social de los derechos humanos como probablemente en el ámbito del medio ambiente, están lejos de aquí. Una directiva que se hubiera dedicado solo a los proveedores aquí o a la cadena de valor aquí no hubiera tenido sentido. Aunque no siempre están tan lejos, ¿eh? También tenemos riesgos aquí, ¿vale? Y tenemos ejemplos tanto en la parte social como en medio ambiente. Y por último, la directiva se basa en declaraciones, las declaraciones de Naciones Unidas, en la OCDE, que van más allá. La aplicación es más allá, va más allá de la Unión Europea. Vale. Borja, siempre se habla del medio ambiente, pero esta directiva ha pretendido poner el acento en los derechos humanos y así lo han reconocido organizaciones como Amnistía Internacional. ¿Qué tipo de abusos se quieren atajar? Habéis mencionado la industria textil, yo creo que todos tenemos en la mente aquella fábrica terrible que se derrumbó en Bangladesh. ¿Son ese tipo de cosas las que hay que evitar? Bueno, efectivamente, el ejemplo que comentaba Joaquín lo tenemos todos muy presentes y efectivamente va un poco en la línea de lo que Amnistía Internacional destacaba, que es el trabajo infantil y trabajos forzosos. Y esto lo que viene un poco es, efectivamente, en esa cadena, digamos, prevenir o cubrir o evitar dañar a los trabajadores, pues que digamos, trabajen para esas empresas que vendan productos, no solo que operen en la Unión Europea, sino que vendan productos en la Unión Europea o sean proveedores, ¿no?, de compañías que operan en la Unión Europea. Y efectivamente tendrá, como dice Joaquín, una amplitud no solo de puertas para adentro a nivel Unión Europea, sino también efectivamente en esos proveedores terceros, cuarta línea de la cadena que puedan estar en otros países. Pero bueno, tampoco quiero olvidar que también hay otros derechos humanos categorizados, lógicamente, por Naciones Unidas y demás, que a lo mejor los tenemos más presentes. Ya veremos también un poco en la directiva y digamos, en el trabajo que hagan las compañías en ese sentido de prevención de esos riesgos que tenemos que tener presentes, ¿no? Y estos son pues todo el tema de condiciones de trabajo saludables, seguras, igualdad de oportunidad, no discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que se llama esa esclavitud moderna. Y María, ¿qué cambia la nueva directiva a nivel legal de requisitos que van a tener las empresas? Bueno, yo creo que la nueva directiva, en primer lugar, cambia el alcance, ¿no? O sea, estamos hablando de una directiva, global, claro, que amplía más allá, como estaba diciendo antes Joaquín, ¿no? Amplía las obligaciones más allá de las obligaciones directas de las empresas. Está afectando a toda la cadena de suministro, ¿no? Y efectivamente ahí pues estamos incluyendo proveedores en países estratégicos como China, que efectivamente pues no tienen el estándar que nosotros tenemos en materia de derechos humanos o en materia de sostenibilidad, ¿no? O sea que el impacto estructural, pues yo creo que de esta directiva es muy importante, ¿no? O sea, va a fomentar las relaciones comerciales pues más diversificadas, reduciendo todos esos riesgos asociados a prácticas no sostenibles, etcétera, ¿no? Es muy importante el papel de la innovación, ¿no?, y de la competitividad, que desde luego va a salir reforzado con esta directiva. Y a mi juicio, bueno, pues realmente la novedad de esta directiva pues es esa redefinición, ¿no?, de cómo van a operar a partir de ahora las empresas europeas en un mercado global, alineando la sostenibilidad con la competitividad. La definición es muy importante, ¿no? Creo que la nueva directiva obliga a detectar, priorizar, prevenir, mitigar, eliminar, minimizar y reparar efectos reales o potenciales. Y creo que también pretende garantizar que los afectados tengan acceso a la justicia y vías de recurso. Joaquín, no sé si nos puedes ampliar un poco más estas obligaciones que marca y qué instrumentos va a dar a la legislación para hacer que se cumplan. Bueno, lo has estructurado tú muy bien, ¿no? Hay como yo diría que hay dos tipos de obligaciones o requerimientos. Por un lado, aquellos requerimientos para las compañías para que configuren lo que es la diligencia de vida o su modelo de diligencia de vida, ¿vale? Que creo que se mencionan o se listan en el artículo 5 y luego en el 7 y siguiente se desarrollan. Y al final del día lo que pide la directiva es tener un modelo de gestión de terceras partes, de gestión de riesgos de terceros, ¿vale? Es un tema muy transversal. Nosotros, yo llevo muchos años trabajando en riesgos de terceros
y hemos empezado ya a hacer trabajos de diligencia de vida, y lo que nos damos cuenta es que en la mesa no debe estar sentado solo un departamento, porque esto afecta a riesgos, afecta a compliance, esto afecta a compras, afecta a Secretaría General. Es un tema muy, muy transversal, ¿vale? La directiva, que es corta, o sea, no es muy larga, pero tiene un contenido bastante denso. Nosotros sacamos algo más de 90 requerimientos normativos o requerimientos para las compañías, ¿vale? No voy a ir sobre todos, pero sí que voy a ir sobre algunos que creo que son relevantes. Hay un primer requerimiento en el artículo 7 que habla de cómo integrar la diligencia de vida en la gestión de la compañía, ¿vale? Hay que tener una política, hay que tener un código de ética de terceros, hay que actualizar esto. Esto no debe ser otro silo más que el regulador, otro silo de control que el regulador nos obliga a tener, ¿vale? Habla de evaluar, creo que habla de evaluar, identificar, evaluar y priorizar los riesgos. Y para mí esto es clave, ¿vale? La clave en todo esto es el foco en lo realmente importante, el foco en los riesgos importantes, porque es imposible y carísimo controlar todo. Entonces tenemos que ser capaces de segmentar y de priorizar, ¿vale? Y una vez haya conseguido hacer eso, lo que tengo que hacer es establecer, y ya se lo dice la directiva, establecer las medidas de control, pues tú has dicho muy bien, ¿no? De prevención, de detección, ¿no? y de reparación de esos riesgos, que al final del día son controles en el día a día. Oye, a todos se nos viene, pues voy a auditar a mis proveedores. Bueno, pero auditar presencialmente es caro, sobre todo si está muy lejos. Estamos viendo, hay cuestionarios, hay reuniones, hay peticiones de información, hay adhesiones a mi código de proveedores. Bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿vale? Y a mí me gusta llamarlo como, no sé si, el arte de control, ¿no? O sea, aquí la clave del éxito está en que, como dice mi hija, que no se te haga bola, ¿vale? Que realmente tengas una balanza adecuada entre coste y control, y eso te lo da el foco en el riesgo, la fase anterior que la que hemos hablado del riesgo, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, pues esto lo tienes que supervisar. Creo que habla incluso de hay que supervisar esto mínimo cada 12 meses. Tiene cierta analogía con los modelos de cumplimiento y con un modelo de gestión de riesgos de terceros, ¿vale? Y luego, me enrolla mucho, por otro lado, están las obligaciones que yo creo que salvaguardan lo que decíamos antes, los derechos de los afectados, ¿no? En una justicia más accesible, ¿vale? Habla de costas, habla de plazos de prescripción, habla de que las grandes corporaciones compartan la información o compartan las pruebas con los afectados, ¿vale? Queriendo un poco atacar, eso es lo que habla en los considerandos de la posible diferencia o desigualdad entre una gran corporación y un afectado. Habla de la protección o de la confidencialidad, anonimato de los denunciantes ante las autoridades y de la protección de los empleados dentro de las compañías cuando denuncien algo que pasa en su propia organización. O sea, que en cierta medida las compañías van a tener que, perdón, que no se me ha escuchado, las compañías van a tener que ser una especie de policías de sus proveedores, ¿no? De vigilar que cumplen con todo con todos esos requisitos, y a la vez de fiscales. Cuando haya un proceso judicial van a tener que garantizar que no haya esa desigualdad de fuerzas, ¿no? Para mí sí. Para mí, de alguna manera, lo que está haciendo el regulador es delegar esa vigilancia de las cadenas de suministro o de actividades en las grandes compañías. Borja, en esta definición que estábamos comentando, en la nueva directiva también es muy importante, claro, esa definición de la cadena de actividades, porque al final es sobre las que la empresa va a tener que hacer de policía para garantizar que se respetan los derechos humanos y que se hace una actividad sostenible. Sí. ¿Cuál es esa definición de la cadena de actividades? Y ¿A eso qué afecta? lo que hace es que efectivamente tiene un alcance pues, prácticamente ilimitado, ¿no? Viene a sustituir esa expresión cadena de actividades, a sustituir la expresión más común, a lo mejor, de cadena de valor, pero la aplicación es tanto aguas arriba como aguas abajo. O sea, aguas arriba, los eslabones anteriores, actividades como diseño, extracción, transporte, distribución, suministro de bienes o de servicios, etcétera, etcétera, ya sea por esos socios comerciales directos o indirectos, ¿no? Entonces, pues ahí hacia arriba, pues lógicamente podemos escalar muchos niveles, y luego aguas abajo pues son los eslabones siguientes, ¿no? de esos socios comerciales
directos que trabajando para la compañía o en nombre de la compañía pues prestan esa actividad pues, ¿no? de distribución, de transporte y demás. En fin, la aplicación con esa definición viene básicamente a decir que, bueno, como decía ya un poco Joaquín, efectivamente la compañía europea tiene esa responsabilidad, pero de alguna forma se vuelve, ¿no? Siguiendo un poco esta expresión, el policía también de sus proveedores que participan en esa cadena. María, yo me pregunto una cosa. Claro, hay muchas compañías europeas que operan en países que no tienen las mismas garantías que en Europa. O sea, la idea es que esas empresas que subcontraten o esas actividades que subcontraten respeten los estándares europeos. ¿Esto va a implicar también implicaciones a nivel salarial? ¿Va a implicar aumentar la competitividad de Europa, puesto que hacia el final estás incrementando las exigencias en países, aunque ellos no las tengan? Eso va a suponer un incremento de los costes y por la puerta de atrás se incrementa. Sí, sí. Por cerrar la cuestión anterior, sí que tengo un comentario, ¿no? O sea, aparte de que las grandes empresas sean las policías, obviamente habrá unas autoridades de supervisión en cada uno de los estados que supervisarán a su vez a las grandes empresas. Por supuesto. Entonces, bueno, vamos a ver, con respecto al tema salarial, ¿no? Y a los costes, ¿no? A ver, esta directiva efectivamente está obligando a garantizar unos derechos laborales básicos, ¿no? A lo largo, como hemos insistido, de toda la cadena del suministro, lo cual quiere decir que tienes que revisar las escalas salariales de tus proveedores, que normalmente son esos países asiáticos con unos salarios pues, muy desiguales y en condiciones muy precarias, ¿no? Yo creo que efectivamente, como tú decías, eso va a generar una presión en un primer momento, ¿no? Porque tienes un coste, ¿no? que de alguna manera lo vas a repercutir. Pero sí es cierto que el establecimiento de esas relaciones laborales justas pues va a fortalecer a las empresas y van a tener un beneficio a largo plazo. Piensa en los consumidores, en los inversores, ¿no? Cómo les afecta, ¿no? Esas imágenes que tú decías, ¿no? De la fábrica en Bangladesh, ¿no? O sea, ellos están valorando cada vez más la transparencia en esas condiciones laborales, ¿no? Con lo cual realmente hay un incentivo hacia esa transición a unos salarios pues más dignos. Y Joaquín, esa relación con los proveedores que hemos dicho que quizá hay que convertirse en policía, aunque a lo mejor no es la expresión más acertada, ¿cómo puede cambiar? ¿Va a exigir, va a introducir muchas exigencias a nivel no solo ya de costes, como estábamos diciendo, sino de... Porque una vez cada 12 meses es un seguimiento bastante... Sí, pero una vez cada 12 meses es auditar o supervisar el modelo. Va a impactar en los proveedores en el día a día, ¿vale? Va a impactar y no solo en tu tier 1, lo que llamamos el proveedor directo, sino en el resto de proveedores. La idea es que impacte también en el tier 2, en el tier 3, ¿no? Claro. En el proveedor de tu proveedor, ¿vale? Claro. Ya lo estamos viendo y hay sectores en esto muy maduros en los que hay mucho intercambio de información, hay colaboración y hay cada vez más transparencia, que yo creo que es un poco también lo que persigue la directiva, porque una cosa que yo creo que persigue la directiva, que en algún lado lo he leído, es homogeneizar, poner una base mínima de sensibilidad con estos temas, porque no puede ser que en distintos sectores haya sensibilidades o actuaciones muy heterogéneas o sensibilidades muy distintas o incluso dentro de un mismo sector, ¿vale? ¿Va a impactar a los proveedores? Por supuesto, ¿vale? Va a impactar, además, yo creo que va a depender de determinados factores, ¿no? Por ejemplo, va a depender de lo relevante que sea ese proveedor para una compañía y viceversa, de lo relevante que seas tú para él, ¿vale? Claro. Hay en sectores que para comprar determinadas materias primas no hay mucho más de 2 o 3 proveedores a nivel mundial, ¿vale? Esto va a depender también del volumen que tenga y del poder de negociación que tenga sobre él, ¿vale? Lo que estamos viendo cuando vamos a la práctica es que muchas veces tú puedes pedir muchas cosas para ejercer esa diligencia de vida y lo puedes meter en tus contratos y el proveedor te puede decir no. Estoy pensando en las tierras raras en China, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué capacidad de presión tiene alguien que quiere acceder a ese tipo de materias primas que son tan preciosas, tan escasas y que te digan, bueno, pues si lo quieres bien y si no, no? Eso es. Entonces, bueno, ahí muchas veces una cosa es la teoría y otra cómo lo llevas a la práctica, ¿no? Claro. Depende mucho, tú lo has dicho, de la sensibilidad y de la madurez del proveedor, ¿vale?
Lo normal es que entre empresas con cierta sensibilidad aquí en Europa, pues bueno, llegas a un acuerdo pero nos pasa mucho que cuando además vas yendo a determinados países en Asia, pues la cosa se complica, ¿vale? ¿Qué estamos viendo nosotros? Bueno, pues lo he dicho antes, cada vez hay más peticiones de información. Hay clientes que se me quejan de, joder, dedico cada vez más tiempo a dar información, sobre todo cuando en un B2B, ¿no? Cuando tengo grandes clientes, bueno, porque ellos tienen esa sensibilidad y es importante, ¿no? Yo creo que van educando de alguna manera. Estamos viendo, bueno, hay reuniones, hay incluso ratings, incluso terceros interpuestos que hacen un rating a partir de la información que te piden. Hay peticiones de adhesión a mi código de proveedores, ¿vale? Y eso lleva muchas veces a negociación entre las asesorías jurídicas de las dos compañías, ¿vale? Porque, oye, ¿por qué me voy a adherir a esto y a esto? Bueno, eso lleva muchas veces a ralentización de los acuerdos y al final del día es coste, es dedicación de recursos, ¿vale? Con lo cual, otra vez, para mí es muy importante sentido común, foco en lo importante, ¿vale? No sobreactuar, ¿vale? Foco en los riesgos más importantes y ahí sí que poner los controles necesarios. Has mencionado el incremento de la información. Borja, te pregunto a ti, ¿cómo va a afectar todo esto al reporting? Porque cada vez hay más exigencias también a ese nivel de información. ¿Qué va a suponer esta directiva a ese nivel? Sí, yo diría, no sé si positivo o negativo, pero bueno, pues aquellas compañías que estén ya sujetas o cubiertas por la Directiva de Responsabilidad Social Corporativa, pues digamos no se ven eximidas de crear un documento adicional. Digamos que reportando bajo la CSRD, pues digamos que cumplen, ¿no?, las exigencias de la Directiva de debida diligencia. Claro, eso tal vez es positivo para esas compañías porque, bueno, pues de alguna forma ya han hecho unos esfuerzos también en sus departamentos, a nivel de recursos y demás, y es interesante. A medida también que bajo el reporte de la Directiva de Responsabilidad Social Corporativa pues tengan más granularizado la información, hayan medido más los impactos materiales, etcétera, etcétera, pues más complementaria y compatible pues será todo el ejercicio hecho de debida diligencia. Cuando no se entra, y aquí ya efectivamente ya entramos a lo mejor más en la pyme, por así decirlo, cuando esa compañía no está bajo digamos el paraguas de la Directiva de Responsabilidad Social Corporativa, sí tienen que hacer este informe anual donde sí explican un poco pues la integración o la implantación de esa debida diligencia, ¿no? y en esos impactos. Pues bueno, sí hay un esfuerzo. A ver, nosotros también por nuestra actividad trabajamos mucho con compañías cotizadas, ya es cierto que son otros animales, pero bueno, como decía también Joaquín, toda esa información que va al mercado luego es muy examinada digamos, con mucha minuciosidad y mucho detalle por terceros que emiten opiniones, recomendaciones, decisiones de inversión y demás. Entonces, bueno, al final no es baladí todo esto. Entonces, habrá que hacer también un ejercicio de, oye, aunque, digamos, parte de los deberes los tenga hechos, sí voy a tener que estar seguro de que no me dejo nada por el camino, no vaya a ser que me penalicen de alguna forma, digamos, otros terceros, ¿no? En la revista Inversión somos muy conscientes de ello, los ratings de sostenibilidad, los fondos ESG que examinan los informes de las compañías. María, lo has comentado antes, esto va a tener un impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Bueno, por supuesto, las empresas pues van a tener que invertir en todos esos mecanismos de auditoría, reporte y cumplimiento, ¿no? Lo cual efectivamente pues va a ser una carga inicial. Sin embargo, es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, yo creo que va a haber 3 factores que van a ser determinantes para ese beneficio a largo plazo, ¿no? En primer lugar, el beneficio reputacional, ¿no? O sea, esa adaptación temprana a estos estándares pues va a fortalecer la confianza de consumidores e inversores responsables, ¿no? Consolidando esa economía más competitiva. En segundo lugar, pues va a generar esa autonomía estratégica que les va a permitir reducir la dependencia de terceros países, ¿no? en todos estos ámbitos de materias primas críticas y que en algunas ocasiones, ¿no? pues han provocado recientemente interrupciones en sus cadenas de suministro, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues van a colocar a Europa como líder, ¿no? desarrollando esa competitividad tan buscada en este momento, con lo cual sí es cierto que toda esta forma también se va a hacer, toda esta directiva se va a aplicar de forma progresiva, ¿no? dependiendo del tamaño de las empresas, por supuesto
supuesto, pues antes hablaba Adriana también en el antiguo panel, ¿no? O sea, pues las administraciones tendrán que colaborar, ¿no? El Fondo de Soberanía. Yo creo que el beneficio a largo plazo es muy grande. Pese a ese coste inicial, ¿no? En el primer momento, pues es un beneficio muy, muy grande y va a haber una rentabilidad a largo plazo también, ¿no? Vas a prevenir sanciones, por ejemplo, ¿no? Porque esto ya es sí o sí, vas a fortalecer todas esas relaciones con grupos de interés y de alguna manera pues garantizar una mayor estabilidad económica. ¿Y por qué se ha dejado a ciertas industrias fuera de la directiva, la banca, ¿no? Defensa? Eso ha sido también, ha generado ciertas críticas. ¿Por qué se ha decidido hacerlo así? Bueno, mira, el tema de la banca de todas formas está por regular. Eso ha sido, yo creo que la asignatura pendiente, ¿no? De la anterior legislatura. Esperemos que esto sea así, con lo cual hasta que no tengas un marco un poco más claro, pues no puedes empezar a legislar. Bueno, el caso de las empresas de defensa es una industria que va a volar sola, que es una súper prioridad ahora mismo en esta legislatura, que de hecho va a tener un fondo separado de empresas que se dedican a la industria de defensa. Con lo cual esto se va a tratar aparte, ¿no? Pues por esas cuestiones, ¿no? Y ahí sí que realmente eso sí que va a ser una súper oportunidad, ¿no? Para todas esas empresas dedicadas o relacionadas con el mundo de la defensa, ¿no? Que al fin y al cabo pues también muchas ocasiones sirve de motor para todo lo demás, ¿no? Al final, ¿no? Si piensas en el microondas, el cinturón ¿no? Que nos ponemos en el coche con los tres ganchos, internet, todo eso tiene un origen en el mundo de la defensa que luego se ha aplicado a la industria, ¿no? De alguna manera, digamos, legal. La rumba, ¿eh? Eso es. Pues, Joaquín, estábamos hablando de los otros grupos de interés, los accionistas, es un grupo importante de interés. ¿Qué pueden exigir esos otros grupos de interés a este respecto con la directiva? Pues mira, habría que ver por tipo de grupo de interés, ¿no? El primero es el cliente, que cuando es corporación te va a poder exigir un montón de información, y el consumidor también la va a poder exigir, ¿vale? Están los afectados e interesados, que van a tener bastantes más derechos, que lo que van a poder hacer es, ante esas autoridades de control que mencionabais, pues presentar denuncias o inquietudes fundadas para que se investiguen, ¿vale? Y lo comentábamos antes, van a tener derecho de confidencialidad y de anonimato y de protección, ¿vale? Y ahí podemos meter, puede verse afectado un cliente, puede haberse afectados competidores, puede haberse afectados comunidades locales donde operamos, puede haberse afectados proveedores, ¿vale? Y luego tenemos otro grupo de grupos de interés que, como pueden ser el regulador, como pueden ser entidades financieras, que van a pedir mucha información. Las entidades financieras ya piden, y esto les preocupa y les ocupa cada vez más, ¿vale? En los consejos, en las juntas de accionistas, también cada vez se pide más información sobre estos temas. A mí aquí hay un tema que lo he mencionado antes y que me parece muy relevante, que es el concepto de inquietud fundada, ¿vale? Hay un artículo, yo creo que creo que es el 26, en el cual la directiva lo que dice es que cualquier persona física y jurídica puede presentar ante la autoridad de control competente una denuncia o petición de investigación, ¿vale? Por una inquietud fundada. Cualquier persona física y jurídica es todo el mundo, ¿vale? Luego lo matiza hablando de un interés legítimo, pero no queda claro. O sea, en el artículo, creo que es el 26.1, habla de cualquier persona física y jurídica, con lo cual el espectro de grupos de interés que aquí pueden pedir información o pueden presentar una inquietud fundada es brutal, ¿vale? Es verdad que esto fomentará la transparencia, fomentará la colaboración, la comunicación, pero también es un arma arrojadiza, ¿eh? Vaya, y con esto yo creo que hay que tener cuidado. Y a continuación me gustaría abordar muy brevemente pues los pasos que tienen que hacer las compañías para adaptarse a este nuevo cambio regulatorio. Borja, ¿cuáles son los primeros pasos que habría que hacer? Analizar, contratar a unos servicios especializados de consultoría que te ayuden. Pues seguramente no, porque, a ver, es cierto que, aunque lo decíamos, esto a lo mejor le queda unos años y luego la transposición y demás, pero luego el tiempo vuela y, como todo, cuanto los deberes los preparas antes, luego llegan mejor Lo hemos visto con todos los cambios
regulatorios que siempre al final el tiempo se echa Exacto, encima. exacto. Entonces yo creo que, sin ser, lógicamente, alarmista ni abrumar, pero creo que es importante empezar a alinear, y ya comentábamos antes, los departamentos en la compañía, porque esto, efectivamente, y luego iré a ello, ¿no? Pero, legal, recursos humanos, marketing, compras, operaciones, o sea, hay que empezar un poco, a lo mejor, a trasladar este mensaje de lo que se nos viene encima y alinear un poco la compañía internamente y prepararla para ello. ¿Por qué? Y este sería un poco mi segunda recomendación. Hay que hacer una cartografía, por así decirlo, de la cadena. Y esto significa proveedores y grupos de interés, mencionabas antes. Y efectivamente aquí cada departamento pues habla más o menos con estos grupos de interés o estos diferentes proveedores. Entonces hay que, digamos, preparar, por así decirlo, este ejército con las diferentes divisiones que tenemos para abordar este ejercicio de debida diligencia de la forma adecuada. Ya más adelante, y esto creo que lo comentaremos más adelante, ¿no? Se pondrán medios a disposición a nivel de herramientas, de información, etcétera, etcétera. Pero creo que es un buen momento empezar a preparar un poco la compañía, el ADN de la compañía para esta debida diligencia. María, ¿crees que hace falta tener personal especializado? Yo estoy viendo cada vez en LinkedIn me llegan anuncios de experto en reporting ESG. ¿Hay mucha demanda? ¿Hay profesionales suficientes para cubrir la demanda que se está abriendo en este campo? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Borja, ¿no? O sea, al final está la complejidad normativa, que todo esto requiere expertos en materia de sostenibilidad, en materia de regulación europea, en materia de gestión de riesgos, ¿no? Con lo cual yo creo que cada vez va a ser más importante o las grandes empresas van a tender más hacia una cierta externalización, ¿no? Con lo cual, pues todo lo que son, pienso yo, ¿no? Consultoras de asuntos públicos, por ejemplo, ¿no? Pues van a desempeñar un papel clave, ¿no? en esta capacitación de equipos internos, en tratar de establecer esas alianzas, ¿no? Al final, la figura de esa consultora que ejerce como puente entre el cliente y, en el caso europeo, un legislador variado, ¿no? Que se encuentra en el Parlamento, que se encuentra en el Consejo, que se encuentra en la Comisión, bueno, pues supone una externalización de tu servicio y no tener que hacerlo tú mismo, ¿no? Porque efectivamente la cuestión es muy compleja y es clave, pues ese papel de alguien que en un momento dado te pueda acompañar, no solo asegurando el cumplimiento normativo, sino tratando de posicionar a las empresas pues como líderes de sostenibilidad y competitividad global, ¿no? Y más allá de las empresas grandes, que son las que en principio afecta, al final afecta a toda la cadena de valor, los proveedores pueden no ser tan grandes. ¿Cómo tienen que prepararse las pymes y qué puede implicar para ellas, Joaquín? A mí, antes de hablar de las pymes, si me lo permites, hablar un tema de lo que habéis hablado, ¿no? Yo creo que es muy importante el modelo de gobierno de todo esto y las responsabilidades. Porque al final esto te va a llevar a tomar determinadas decisiones, ¿no? Por ejemplo, tú vas a poder tener un proveedor con un riesgo alto en el ámbito de los derechos humanos y que tengas una inquietud fundada y tiene un riesgo alto, pero que sea mucho más competitivo en precio. Tú no tienes una prueba de que eso pase. ¿Quién toma la decisión de si compro a ese proveedor o compro a otro? Y eso es importante, ¿eh? Las compañías, y a veces esto va a cambiar los objetivos dentro de la medida en cómo evaluamos a los profesionales, porque al de compras, si solo le evalúas por el margen o porque compre más barato, pues esto te va a dar igual. Entonces, bueno, ahí va a cambiar un poco cómo tomamos decisiones, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ya viendo a las pymes, a la pregunta, perdonad. Las pymes, en principio, están fuera del ámbito funcional de aplicación por los límites que pone la propia directiva, progresivos que son mucho más altos, ¿no? Pero obviamente se ven afectadas y se mencionan muchas veces en la directiva. Se mencionan en los considerandos, donde ya la directiva habla de que las grandes empresas tienen que ayudar a las pymes, ¿vale? Habla de que los estados, los gobiernos, las autoridades de control van a tener que ayudar y poner a disposición medios de las pymes, y habla de que las pymes puedan compartir información, que se les comparte información y que ellas puedan compartir información. Por ejemplo, dentro de un mismo sector, si fulanito ya me ha evaluado y yo ya tengo esa evaluación, que la pueda compartir con otro, ¿vale? Y hay tres preceptos relevantes para mí. Uno,
que además tienen impacto en pymes y en las grandes compañías. Uno, oye, no sé muy bien cuál es, creo que es el 10. Las grandes compañías tienen que dedicar recursos a ayudar a las pymes cuando se vean impactadas en eso que llamábamos prevención, reparación, ¿vale? Cuando un daño se produce, o la prevención de los daños. Les tiene que ayudar de manera financiera y con capacidades. Los estados, cuando pongan todos los medios a disposición para vigilar esto, para ayudar a las compañías, tienen que tener especial atención en las pymes. Y hay un artículo al final que habla de, oye, habrá que monitorizar todo esto, el impacto que tiene en las pymes, para ver, bueno, para ir modulándolo. Porque es verdad que, oye, esto pues no está forjado en piedra, se podrá modular y se podrá seguir mejorando. Y Borja, ¿qué herramientas tienen las pymes para afrontar esta situación? Que aunque no estén incluidas en la directiva, pues es lo que estamos comentando. Si una gran empresa tiene entre sus proveedores empresas medianas y pequeñas, pues lógicamente van a tener que decir que respetan los derechos humanos y son sostenibles. Y ahí un poco ya lo hemos tocado, ¿no? Efectivamente, a ver, todavía falta un poco ver las ayudas que pondrán los Estados miembros, digamos, las directrices o metodologías que publique todavía la Comisión. Entonces, bueno, se supone que dispondremos de páginas web o portales donde habrá información disponible, donde se nos explicarán un poco las posibles guías de seguimiento, metodologías de cara a la identificación de los riesgos, priorización e incluso generales por sectores o por impactos específicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, efectivamente, a ver, como todo, ¿no? Pues está la directiva y luego habrá, lógicamente, todos esos desarrollos que vengan a continuación y se supone que nos ayudarán también un poco a las pymes digamos, a cumplir adecuadamente. María, para terminar, como en el panel anterior se ha comentado que los cambios políticos en los que está ahora mismo la Unión Europea inmersa, ¿tú crees que podría haber una marcha atrás en todas estas regulaciones? No, la verdad que sinceramente no lo creo. No lo creo. Es cierto que, como antes decía, ¿no?, en el anterior panel, bueno, pues te encuentras con un parlamento más diversificado, en fin, ¿no?, donde las mayorías parece que, ¿no?, están un poquito a gusto del consumidor, dependiendo, pero yo creo que esto ya es un proceso que va para adelante, ¿no? O sea, no veo que vaya a haber ningún cambio en esta cuestión concreta en absoluto, ¿no? Yo creo que ahora empieza una legislatura que va a estar muy volcada en la empresa, ¿no?, que va a estar muy volcada en la competitividad, como decíamos antes, ¿no?, incluso en los distintos ámbitos, ¿no? Por un lado, la industria de defensa, se ha creado un grupo en el Consejo solamente para hablar de la industria de defensa. Por el otro lado, ¿sabes? Pues bueno, pues esos motores, ¿no?, a través del informe que le encargan a Draghi, a Letta, ahora el de seguridad y defensa de Ninisto. O sea, estás yendo y caminando en esa senda, y efectivamente yo creo que en ese aspecto todos los países están de acuerdo, ¿no? La verdad que no me parece que vaya a haber cambios. Yo sí puedo decir, efectivamente, no sé si hay un ejemplo efectivamente de marcha atrás, pero un poco la duda podrá ser, ¿no?, el efecto tractor que podamos tener, efectivamente, de llegar a esas otras economías o a otros mercados con estas prácticas que nosotros estamos de alguna forma. Sí, o sea, la cuestión es la implementación, ¿no? O sea, todo esto lleva mucho tiempo, ¿sabes? Hay cosas que son obligatorias y que ahora no están en marcha porque no todos los países la han hecho, ¿no? Posiblemente ahora pues entre un poquito esta moda, ¿no?, con lo que hablabais, ¿no?, de esta nueva geopolítica en el que algunos países pues arrastren los pies para llevar a cabo todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí está, y más tarde o más temprano pues desde luego se va a llevar a cabo. Bueno, y si se implementa bien, puede ser una oportunidad al final para incrementar la competitividad de Europa. Si al final tú ejerces de tractor para que otros países al final estés obligándoles a cumplir unos estándares, pues al final... Una competitividad que es súper necesaria, ¿no? Porque realmente o nos espabilamos o yo creo que nuestra supervivencia económica, empresarial, empieza a estar un poquito en tela de juicio, ¿no?